En este vídeo os queremos mostrar cómo montamos un alternador. En este caso se trata de uno de 150 kVA modelo FP342L4 del fabricante Mecalte. En esta ocasión se trata de una reparación a un cliente. El alternador sustituido estaba con el estator quemado. Antes de empezar a trabajar, os debéis de asegurar que la batería del generador esté desconectada para evitar accidentes. Para manipular el alternador debéis de usar los ganchos para sujetarlo e izarlo. Debemos de asegurarnos que ni en el volante motor ni en el alternador tengamos ningún objeto extraño ajeno a estos que nos puedan impedir el correcto montaje. Lo más importante del montaje de un alternador es el acoplamiento de los discos en el alojamiento del volante motor. Los discos deben de entrar en su totalidad en su sitio. Si hay alguna parte que no entra correctamente, producirá un mal funcionamiento y causará averías graves. Otro tema muy importante que os cuento, ya que no sale en el vídeo, es que comprobéis que el motor no presenta holguras en el volante motor, es decir, que el cigüeñal esté en perfectas condiciones. Si presenta holguras por desgaste de casquillos, el rotor no hará un correcto apoyo y producirá rozamiento con el estator. Si esto sucede, el alternador lo más seguro lo tendréis que sustituir. Una vez presentado los discos del alternador al volante motor, procedemos a mover el rotor, ayudándonos de algún útil, para encarar sus respectivos agujeros de los tornillos. Cuando los tengamos encarados, procederemos a montar los tornillos de sujeción, pero sin apretarlos por completo. Una vez tengamos todos los tornillos del rotor montados, pero sin apretar, comprobaremos otra vez, como os he comentado anteriormente, el correcto montaje de los discos, es decir, que haya entrado por completo en su alojamiento. Una vez comprobado que los discos están por completo en su alojamiento, procedemos a tensar los tornillos. Cuando tengamos los discos del rotor montados, procederemos a montar los tornillos de sujeción de la campana del alternador al motor. Cuando esté el alternador completamente montado, podemos ir bajándolo y comprobar que éste apoya perfectamente en los silent blocks. A su vez, verificaremos que se encuentra perfectamente alineado con el motor. Podéis utilizar un nivel para comprobarlo. Si este no está bien alineado, debéis sustituir los silent blocks por unos más altos o bajos según la caída que tengáis que corregir. Una vez tengamos el alternador apoyado en silent blocks, procederemos a sujetarlo mediante los tornillos correspondientes. Ya como montaje final del alternador, montaremos las rejillas de protección del ventilador. Nunca arranquéis el grupo electrógeno sin las protecciones. Esperamos que os guste este vídeo y os ayude a la hora de montar vuestro alternador. Para cualquier duda o consulta os podéis poner en contacto a través de nuestros canales habituales. Un saludo para todos.